Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, familia. Esperando se encuentren bien. Una vez más damos gracias a Dios por este momento que Él nos permite de poder estar reunidos para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que les enviamos un saludo a cada uno de los hermanos, a nuestra familia, a los que están en este país y a los que están en nuestros países de origen. Que Dios los bendiga de una manera muy especial. Y también pidiéndole que si usted tiene tiempo, pues ahí en su casa pueda hacer un espacio y poder así todos juntos leer la palabra del Señor y ser confortados y edificados mediante la misma. Así es de que ya hemos orado, ya le hemos pedido al Señor, así es de que vamos a entrar a la lectura de la palabra del Señor. Y para ello queremos abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, del versículo 9 en adelante. Lucas, capítulo 20, del versículo 9 al versículo 16. Aleluya. Así de que dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Luego comenzó a contar al pueblo este ejemplo. Un hombre plantó una viña, después la arrendó a sus trabajadores y partió al extranjero por largo tiempo. A su debido tiempo envió un servidor donde los trabajadores para que le entregaran parte de la cosecha que le correspondía. Pero los trabajadores, después de golpearlo, lo echaron con las manos vacías. Mandó después a otro servidor, pero también a este le pegaron, lo insultaron y lo echaron con las manos vacías. Envió aún al tercero, al que también le hirieron y lo echaron fuera. El dueño de la viña se dijo entonces, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo muy querido. A lo mejor lo respetarán. Pero al verlo, los trabajadores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y quedémoslos con la herencia. Lo arrojaron pues fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá, hará morir a los trabajadores y entregará la viña a otros. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Y quisiéramos pensar a la luz de esta escritura sobre la viña que fue arrendada a trabajadores asesinos. La viña que fue arrendada a trabajadores asesinos. Esta parábola, como se le conoce, habla, hermanos, de algo muy importante y solo quiero hacer un resumen de lo que habíamos estado estudiando el año anterior o los estudios anteriores. Si usted se recuerda, habían estado los dirigentes judíos habían estado cuestionando la autoridad de Jesús, que por qué había hecho todas esas cosas. Es decir, presentarse como el Mesías, sanar en el templo, limpiar el templo. Es decir, estaba siendo cuestionada su autoridad. Pero como él dijo, mi casa era su casa y él podía hacer con su casa lo que él quisiera. Así es de que el Señor les dice a ellos que les respondan una pregunta. Yo creo que usted ya tiene idea de eso, sobre cómo el Señor les dice que si de dónde era el bautismo de Juan, si era del cielo o era de los hombres. Los hombres rápido pensaron, si le decimos que de Juan, va a decir por qué no le hicieron caso, por qué no le obedecieron. Y si decimos que era de los hombres,
los pueden apedrear porque a Juan lo tenían como profeta. Entonces, ellos simplemente dijeron, no lo sabemos. Es decir, eso daba a entender precisamente que ellos estaban dispuestos a negar la verdad para tratar de salvar sus posiciones. Ahora, pero eso era algo vergonzoso para ellos, porque como líderes tendrían que haber respondido con la verdad, aunque fuera en contra de sus intereses, pero no lo hicieron. Entonces, cuando ellos responden que no lo saben, porque, porque ellos sabían que ya la respuesta, y evaden la respuesta o la pregunta que el Señor les hace, evaden esa pregunta, y el Señor les dice, bueno, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad he hecho estas cosas. Ahora, para que ellos pudieran entender un poco mejor, el Señor les cuenta una parábola. La parábola de un dueño de una casa, un padre de familia que había arrendado un terreno, ¿verdad? A ciertas personas para que poder trabajar esa tierra que estaba desocupada. Ahora, si nosotros leemos los demás evangelios, que es Mateo y Marcos, Marcos hace lo de esta parábola, lo hace más explicativo. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente recordemos que Lucas le está enseñando a una audiencia gentil. Mateo le escribe a una audiencia judía. Es decir, por eso es que esta parábola en Mateo es más pintoresca, es decir, no está resumida como lo hace Lucas. Y quiero llevarlo a Mateo para que usted vea que ahí tenemos cosas que podemos sacar conclusiones un poco más profundas. Ahora, dice en Mateo capítulo 21 del versículo 33. Oiga bien, Mateo capítulo 21 del versículo 33 en adelante. Miren lo que dice Mateo. Escuchen este otro ejemplo. Había un dueño de casa que plantó una viña, le puso cerca, cavó un lagar, levantó una torre para vigilarla, la alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus siervos donde los trabajadores para que cobraran su parte de la cosecha, pero los trabajadores tomaron a esos enviados, apedrearon a unos, mataron a otros y a otros los apedrearon. El propietario volvió a enviar a sus servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo pensando, respetarán a mi hijo, pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, matémoslo y quedémoslo con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos? Los oyentes de Jesús le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros que le paguen a su debido tiempo. Hasta ahí. Pero si usted se fija, esta parábola en Mateo es más explicativa. ¿Por qué? Porque Mateo le está enseñando a una audiencia judía y ellos tendrían que haber sabido de dónde Jesús sacó esto y de dónde Mateo lo estaba explicando. Ahora, recordemos que todo lo que dice, en donde dice hasta el versículo 33, en el primer versículo, precisamente se habla de algo tan claro, hermano, que nosotros como cristianos ya deberíamos saber qué es lo que Mateo está tocando. Oiga bien, ahora, ¿de dónde Jesús saca este ejemplo? Es decir, la historia pasada y el futuro se unen en esta parábola. Y eso nos da a nosotros evidencia que el Señor conocía
conocía perfectamente la palabra de Dios. Él la conocía perfectamente. Por eso Jesús, este ejemplo de la viña, ¿sabe de dónde la toma? La toma precisamente del profeta Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, cuando Isaías dice, le voy a cantar una canción al amado de la viña. Le voy a cantar una canción. Ahora, y allí se da todo esto, igual como Lucas, como Mateo, perdón, lo está contando. Yo lo voy a llevar a Isaías, Isaías capítulo 5, para que nosotros nos demos cuenta que ellos precisamente cuando ponían un ejemplo de algo, siempre lo tomaban de la misma palabra del Señor. Es decir, ellos no se inventaban las cosas, sino que lo tomaban como ejemplo de la misma palabra del Señor. Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice Isaías 5:1. Déjenme cantar en nombre de mi amigo. Así dice. La canción de amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil. La cavó quitando las piedras y plantó cepas escogidas. En medio de ella construyó una torre y también un lagar, cavó un lagar. Él esperaba que produjera uvas, pero solo dio racimos amargos. Oiga bien, ahora, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? El Señor está tocando o tomando parte de lo de Isaías para que ellos conocieran de que verdaderamente se está refiriendo. Aquí hay muchas cosas. Se está refiriendo, la viña representa a Israel. Los trabajadores a los cuales les arrenda la viña representan a los líderes religiosos. Y el dueño de familia que tenía esta viña representa al padre. Aquellos servidores que habían mandado a recoger parte de la cosecha cuando ya había llegado la vendimia, habla de todos aquellos hombres que Dios había usado en el tiempo, en la historia. Es decir, ¿a qué hombre? Precisamente a cada profeta que estaba pendiente del pueblo de Dios. Es decir, esos profetas llegaban donde el pueblo de Dios, Israel, para hacerle ver a través de su palabra que ellos no se desviaran, que ellos se mantuvieran firmes haciendo la voluntad del Padre, que ellos dieran ese fruto que el Padre deseaba que ellos dieran, porque esa era la intención de Dios. La intención de Dios era que ese pueblo de Israel fuera un ejemplo, es decir, ejemplo para todas las naciones, ejemplo para el mundo entero, pero allí nos habla Isaías, en donde dice que él plantó una viña. Y allí todo esto, hermano, que habla Isaías es precisamente, es metafórico. Ahora, ¿por qué? Porque cuando dice que plantó una viña, oiga, habla del nacimiento de Israel. Y dice en una loma fértil. La loma fértil precisamente es aquella tierra prometida que Dios tenía preparada para su pueblo. Y dice que la acabó, es decir, la trabajó quitándole las piedras. Ahora, las piedras es metafórico. Las piedras representan a la dureza que muchos en el pueblo de Dios tenía. Es decir, quitar las piedras es lo mismo cuando se habla de la parábola del sembrador, que dice que mucha de la semilla cayó en un terreno pedregoso. Y dice que al caer en terreno pedregoso, la semilla se secó porque no tenía raíz. Es decir, esas piedras no permiten que la palabra de Dios llegue, eche raíces. ¿Por qué? Las piedras hablan de la dureza del corazón humano. Entonces, pero dice que aquí, que él dice, cavó quitando las piedras y plantó, dice, esa viña de cepas escogidas. ¿Cuáles eran esas cepas escogidas? Precisamente los patriarcas. Todos los patriarcas, desde Abraham, pasando por Abraham, pasando por Jacob, pasando por Isaac y pasando por los 12 hijos de Jacob. Es decir, esas eran las cepas escogidas.
muy escogidas por Dios. O sea, Dios no tomó a cualquiera, sino que fueron escogidos lo que Él hizo para poder sacar un pueblo para su gloria. Entonces dice acá que el Señor, oiga bien, dice que como esta viña no había producido uvas dulces, sino que racimos de uvas ácidas, ¿qué es lo que el Señor hace? El Señor dice, le voy a quitar la cerca que le he puesto para que entren los animales y la pisoteen. Oiga, ahora, aquí nos vamos a volver a Mateo otra vez, porque me llama la atención algo. Recordémonos, hermanos, que en la palabra de Dios hay cosas muy metafóricas y que a veces es necesario entender por qué habla de ello, para poder conocer más profundamente la palabra del Señor. Dice, escuchen este otro ejemplo, Mateo 21, versículo 33. Dice, había un dueño de una casa, oiga, el dueño de esa casa es Dios y la casa es Israel. Dice que plantó una viña, le puso cerca, oiga, ¿usted sabe para qué sirven las cercas? Las cercas sirven cuando alguien hace un jardín, y quiero explicar esto porque esto tiene mucho que hablarnos a nosotros. O sea, cuando alguien planta un jardín, le pone cerca o una barda, como usted quiera llamarlo. ¿Con qué finalidad? Eso habla de protección. De protección. ¿Para qué? Para que los animales no lleguen a destruir esas cercas de esas flores que están dentro de ese jardín cercado. Ahora, Dios hizo lo mismo con Israel. Dice que cuando lo plantó como viña, dice que le puso cercas alrededor. Ahora, si nosotros como seres humanos podemos entender lo terrenal, como dijo el Señor, si nosotros no entendemos lo terrenal, no vamos a entender lo espiritual. Es decir, en nuestro ambiente, cuando nosotros cercamos un jardín, lo hacemos para protegerlo. Esa es la finalidad. Entonces, lo mismo sucede en esa parábola. Dice Mateo que Dios, un jefe de familia, dueño de una casa, plantó, dice, una viña y la cercó. Oiga, no solo habla de protección. Ahora, en el hebreo, la palabra cerca no es como comúnmente nosotros lo pensamos. En el hebreo, la palabra cerca significa, oiga bien, que a través de los mandamientos, que a través de su palabra, Dios pone protección a nuestra vida. Es decir, las cercas y los mandamientos sirven para protegernos. ¿Protegernos de qué? Protegernos de lo malo, protegernos de la gente, protegernos de todos aquellos pensamientos malos que pueden venir a nuestra vida. Esa es la finalidad. Por eso dice de que puso cerca. Ahora, me llama la atención, oiga bien, porque en Oseas, a mí me gusta tocar el libro de Oseas, porque Oseas es bastante, como le dijera, metafórico, toca cosas bastante fuertes. Ahora, Oseas, vea bien, habla en Oseas capítulo 10, versículo 1, dice de que Israel es una viña. Oiga cómo lo dice, para que entendamos quién es la viña. Israel, dice Oseas, es una viña frondosa. Oiga, frondosa. Cuando habla de frondosa es algo exuberante, algo que ha crecido y se ha hecho grande. Entonces, hay versiones que no dice Israel es una viña frondosa. Hay versiones que dicen Israel es como una viña que se ha enriquecido. Así dice. Pero hay versiones que dicen Israel es una viña frondosa que está creando frutos para sí mismo. Oiga bien. Ahora, cuando Dios nos pone a nosotros como viña, los frutos no son nuestros.
nosotros no vamos a dar frutos para nosotros, vamos a dar frutos para el dueño de la viña. Para el dueño de la viña. ¿Y quién es esa? ¿Y quién es el dueño de la viña? Dios mismo. Entonces, pero en Oseas, capítulo 10, versículo 1, dice que Israel es una viña frondosa que dice que está echando frutos para sí mismo. Mientras más se enriquece, dice, mientras más abundante producto da, se vuelve peor. Y mientras más rico se hace, dice, hace monumentos más grandiosos a los Baales. Es decir, allí nos habla precisamente de eso. Ahora, en el capítulo 2 de Oseas, también, siempre en Oseas, el Señor habla de algo, habla de cercas. Aquí le vamos a hablar de cercas. Dice que cuando precisamente todo este capítulo, todo este libro de Oseas habla del pueblo de Dios. Cuando Oseas es mandado a hablar del pueblo de Dios, le habla de una manera metafórica. Ahora, ¿por qué? Porque recuérdense que Dios le pide a Oseas que se case con una mujer que se va a prostituir. No que es prostituta, sino que se va a prostituir. Entonces, dice que él se casa con esta mujer. Y esto precisamente nos hace ver algo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que a través de todo esto que Oseas va a pasar, comprenda cuál es el amor que Dios le tiene al pueblo de Israel, es decir, a su pueblo escogido. Entonces dice que Oseas le hace caso a Dios, es un profeta, dice que no cuestiona las órdenes de Dios, sino que se casa con una mujer que se va a prostituir, no una prostituta. Entonces dice que se casa. Y esta mujer representa precisamente al pueblo de Israel, porque esta mujer se llama Gomer. Gomer, es decir, hija de un hombre llamado Blandil, dice. O sea, pero, oiga bien, esta mujer representa a Israel. Y ese amor que Oseas le va a tener a esta mujer que se va con sus amantes, representa de alguna manera ese amor que Dios tiene por Israel, que aunque Israel se vaya, que aunque Israel se prostituya, que aunque Israel abandone a Dios, el amor de Dios por su pueblo va a ser eterno. Él no lo va a abandonar. Así como Oseas va detrás de esta mujer que se ha prostituido y está en el mercado y la compra y tiene que estar con ella, aunque sabe de que se está prostituyendo y se está yendo con otros amantes. O sea, aún así el amor de Oseas hacia esta mujer es grande. Ahora bien, pero fíjese que en Oseas hay una parte en el capítulo 5 y 6. Oiga bien, y lo voy a llevar a Oseas también para que usted vea cómo Dios habla sobre la vida del pueblo de Israel. Oseas capítulo 2, versículo 5 en adelante. Oiga bien, dice, Oseas 2:5, dice, Israel se comporta, hay algunas versiones, dice como una prostituta. Así lo dice la Reina Valera. Pero hay otras versiones, así como esta, que dice, Israel se comporta como una desvergonzada. Es decir, como alguien que ya no tiene pudor, que ya perdió la vergüenza. Es decir, como alguien que no le importa lo que diga la gente, sino que hace todo lo malo y no le importa lo que la gente dirá. O sea, ya es una desvergonzada, ¿no? Hace las cosas enfrente de la gente, es decir, ya no tiene pudor. Se le fue el temor, se le fue el pudor y se comporta como una desvergonzada. Dice aquí, Israel se comporta como una desvergonzada. Todo el tiempo anda diciendo, voy a buscar a mis amantes. Oiga, pues ellos son los que me dan todo lo que me hace falta. Me dan alimento, me visten, me perfuman y me divierten. Oiga, y dice, versículo 6, en adelante dice, irá en busca de sus amantes, pero no los alcanzará ni tampoco los encontrará. Yo voy a encerrarle en una cerca de espinos para que no pueda salir. Mire lo que Dios tiene que hacer con su pueblo. Pone cercas.
pone cercas. Es como que dijera que Dios pone barandales enfrente. ¿Para qué? Para que Israel no vaya en busca de sus amantes, porque Israel quería ir a buscarlo, pero las cercas le impiden ir a buscarlo. Ahora, esa cerca, hermanos, en el hebreo se le conocen lo mismo como cercas, como vallado, precisamente, hermano, que es como en un camino. Al haber cercas, nadie puede irse ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, las cercas, la finalidad de las cercas es que nosotros nos mantengamos en el camino, que no nos salgamos del camino, que no nos vayamos ni a la derecha ni que no nos vayamos a la izquierda. Es decir, que tengamos ese caminar en ese camino directo que Dios nos ha señalado. Pero esas cercas hablan de lo que es la palabra del Señor, los mandamientos, todas estas cosas que Dios le dio a Israel como mandamientos, que le dio su palabra para que ellos a través de eso se mantuvieran en el camino. Ve hasta lo que Dios hace. Por eso dice Mateo que él le puso una cerca. Así dice Mateo. Le puso una cerca. Ahora, y llama la atención, hermanos, porque Dios dice en Oseas, dice, le voy a poner una cerca porque esta, dice, desvergonzada, anda diciendo todo el día que va a buscar a sus amantes. Es decir, me ha abandonado a mí, dice. Pero voy a hacer esto. Le voy a poner cercas para que no encuentre a sus amantes, para que no encuentre el camino fácil. O sea, ve hasta lo que Dios tiene que hacer para tratar de cuidarnos. Ahora, pero, oiga bien, aquí en Mateo capítulo 21 dice, le puso una cerca y cavó un lagar. Lo mismo que dice Isaías, capítulo 5. Levantó una torre para vigilarla. La arrendó, dice, a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Ahora, aquí hay algo muy importante. Dice que él dice, oiga bien, arrendó. No dice alquiló como algunas versiones, porque arrendar y alquilar es muy diferente. Son palabras muy diferentes. ¿Por qué? Déjeme explicarle esto. Porque si usted alquila algo en nuestro tiempo, tiene una suma cantidad de dinero. Ahora, es como cuando nosotros queremos alquilar un apartamento. Le voy a poner un ejemplo. Un apartamento. Se cobra una cierta cuota por ese alquiler. Ahora, y lo mismo pasaba o pasa en nuestro tiempo. Si usted ha trabajado en la tierra, se dará cuenta que cuando usted alquila un terreno para poder sembrar, para poder cosechar algo que a usted le gusta, sea frijoles, sea maíz, sea ajonjolí, sea lo que usted quiere, precisamente usted alquila esa tierra. Ahora, pero la alquila por cierta cantidad de terreno. Ahora, el arrendamiento es mucho más diferente, es más justo que el alquilar una tierra. ¿Por qué es más justo? Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted alquila un terreno para poder sembrar una manzana de tierra. Imagine que le dicen, mire, deme $2,000 le voy a alquilar la tierra para un año en $1,000. Oiga bien, y usted dice, ah, qué bueno. Y usted la alquila por $1,000. Ahora, ¿qué pasaría si en ese año no llueve? ¿Qué pasaría si en ese año usted siembra? No hay tormentas, no hay agua, no hay nada. ¿Qué es lo que va a pasar con lo que usted sembró? Se va a secar, no va a producir nada. La semilla se va a podrir. Es decir, ahora, usted la alquiló con el propósito de sacar provecho de esa tierra. Quizás los $1,000 que dio por el alquiler de ese terreno le va a dar todavía con creces si usted tiene una buena producción. Pero si no produce nada, ¿qué va a pasar? Usted pierde no solo la semilla, sino que pierde los fertilizantes que utiliza. Abonos, venenos, el cuidado, el tiempo que usted dedica para que precisamente pueda crecer toda esta cosecha. Pero si no llueve, no va a dar nada. Entonces quiere decir que si usted la alquiló por un año, de nada, porque usted al contrario, en lugar de ganar,
va a salir perdiendo. Esto es en el caso de alquiler. Ahora, en el caso de un arrendamiento es algo diferente y es algo más justo. ¿Por qué? Porque en el arrendamiento de un terreno se llega a un acuerdo. Es decir, el dueño del terreno con el que la arrenda le dice, esto es lo que pasaba con Israel, en Israel. En Israel no se alquilaba, se arrendaba la tierra. Y esto era justo. ¿Por qué? Porque el acuerdo era, oiga bien, el que arrendaba la tierra, el dueño que le estaba pasando la viña o el terreno al que la iba a arrendar, le decía, vamos a hacer un trato. Tú me vas a pagar la mitad de la cosecha. Si tú cosechas, digamos, 100 quintales de maíz, me vas a dar la mitad y la mitad va a ser tuya. Esto es justo. Arrendarla, por eso le digo que arrendar la tierra es justo. Es decir, y se llegaba a ese acuerdo. Entonces, pero le voy a poner el mismo caso. Si usted siembra, no hay tormenta, y usted ya le ha dedicado tiempo y ha gastado en fertilizantes, en abono, para que produzca, pero no hay tormenta, se pierde todo. Entonces, como usted no sacó producción, el dueño no le puede decir, mira, dame de la cosecha que sacaste si no hay cosecha. Esto era lo justo del arrendamiento. Es decir, usted le iba a dar al dueño de esa tierra de acuerdo a lo que usted sacara de producción. Imagínese si sacaba un quintal de maíz, es decir, mitad y mitad. O si sacaba quizás 8 libras de toda esa manzana, 4 para usted y 4 para el dueño. Y esto era justo, porque nadie perdía, ni el dueño ni el que la arrendaba. Entonces, por eso dice acá que el Señor dice, levantó una torre para vigilarla y arrendó a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Oiga bien, dice, cuando llegó el tiempo de la vendimia, es decir, de la cosecha, de recoger la cosecha, el dueño mandó a sus sirvientes donde los trabajadores para que cobraran parte de la cosecha. Oiga bien lo que dice Lucas, parte de la cosecha. Pero los trabajadores tomaron a estos enviados, apalearon a unos, mataron a otros y a otros los apedrearon. Dice, el propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero lo trataron de la misma manera. Y por último envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Ahora, aquí hay algo muy importante. Dice que él envió a unos servidores a donde aquellos hombres que se les había arrendado la tierra. Oiga bien, para pedir parte de la cosecha que le correspondía. Ahora, los que arrendaron la tierra, precisamente esta parábola tiene muchas cosas metafóricas. Como le digo, el dueño de la viña es Dios. La viña es Israel. Los que arrendaron esa viña son los líderes religiosos. Ahora, pero, ¿qué es lo que había pasado? O sea, los trabajadores, es decir, llegaron a donde el que había arrendado la tierra para recoger parte de la cosecha. Pero ellos los mataron. Ahora, y aquí hay algo muy importante. Recuérdese que estos líderes religiosos tenían una gran responsabilidad sobre el pueblo de Israel. Es decir, ¿cuál era el propósito de Dios? Para arrendarles la viña. O sea, hablando de Israel, se los había arrendado. ¿Y cuál era el propósito de los líderes religiosos? El propósito de los líderes religiosos era trabajar esa tierra, es decir, trabajar el pueblo de Israel, trabajar sus vidas, trabajar sus corazones, para que ellos produjeran fruto, para que ellos produjeran fruto. ¿Qué fruto quería Dios de ellos? Justicia, misericordia, amor, ejemplo. Es decir, todas esas cosas quería Dios que ese pueblo
diera. ¿Y cuál es el trabajo de los que arrendaron la tierra? Era ese, trabajar al pueblo, trabajarlo. ¿Pero qué pasó? Israel no fue trabajado por ellos. Ellos no trabajaron al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados en el dinero, más que en trabajar la vida del pueblo de Dios. Por eso es que el pueblo, por eso es que cuando el Mesías se presentó, cuando Jesús se presenta como el Mesías, el pueblo no lo reconoció. ¿Por qué? Esos frutos que Dios esperaba, si se hubieran dado, porque los líderes hubieran trabajado la vida del pueblo del Señor, hubieran reconocido al Mesías, pero no lo reconocieron. Al no reconocerlo es porque no lo habían trabajado. Ahora bien, no lo habían trabajado. Y Dios esperaba que ellos lo trabajaran para que ellos pudieran reconocer al Mesías. Pero no lo reconocieron. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? En este sentido dice que, oiga bien, ellos querían apropiarse, hacerse dueños de algo que no era de ellos. Como dice que el dueño les arrendó la tierra o les arrendó la viña, dice, y se fue a un país extranjero, es decir, se fue lejos por largo tiempo. Es decir, hay algo importante, hermanos, para poder entender todo eso. Recordemos que en los tiempos de Jesús, los dueños de las tierras de Galilea eran extranjeros. Ellos no vivían en Palestina, ellos vivían fuera de Palestina. La mayoría de los dueños de las tierras de Israel no vivían ahí, vivían en el extranjero. Entonces, hay una cláusula en lo que es el arrendamiento de propiedades, que dice que cuando un dueño arrendaba un terreno y se iba lejos y ya no venía él, estas personas que habían arrendado el terreno se podían quedar con el terreno. Se podían quedar. Ahora, cuando ellos dijeron que se había ido para el extranjero, ellos pensaron que ese hombre había muerto y que ellos se iban a quedar, se iban a adueñar de lo que era la viña. Oiga bien. Ahora, ¿y qué podemos sacar de todo esto, hermano? Precisamente, si nosotros lo traemos al presente, podríamos decir lo mismo. Es decir, ¿cuál es el deseo de Dios con cada líder en cada iglesia? El deseo de Dios con los líderes es que trabajen al pueblo para que ellos den fruto, para que den fruto. Ese fruto que Dios espera que cada persona dé para él. Eso es lo que Dios espera que sus líderes hagan. Pero sus líderes ahora, como en aquel tiempo, están interesados no en trabajar en el pueblo, sino en aprovecharse del pueblo. Están trabajando al pueblo para beneficiarse ellos mismos, pero no para sacar fruto y que ese fruto sea para Dios. Ellos no estaban trabajando al pueblo. Lo mismo que pasa ahora. Los líderes religiosos no están trabajando, no digo que todos, pero hay muchos, la mayoría no están trabajando en la vida del pueblo de Dios para que ellos puedan producir fruto. Están interesados en hacer dinero y no en trabajar en la gente. Oiga bien, ahora, y eso es igual, así como estos hombres que arrendaron esa viña, se apoderaron de la viña, aunque tenía un dueño, se adueñaron de ella. Lo mismo pasa. Hay líderes que se han hecho dueños. ¿Dueños de qué? Dueños del rebaño. Dueños de las congregaciones. Hay líderes que se han adueñado de las ovejas y las ovejas no son suyas. Las ovejas son del Señor. Recuerde lo que el apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, cuando él les dice, recuérdense que el Espíritu Santo, dice, los puso por obispos sobre el pueblo del Señor. Un pueblo que él compró con su propia sangre. Es decir, es el Espíritu Santo el que nos ha puesto para trabajar al pueblo, pero que el pueblo no es nuestro, porque el Señor lo ganó, dice, con su propia sangre. Nosotros no hemos muerto por ese pueblo, quien murió fue el Señor.
Pero hoy en día, hermano, muchos pastores se han adueñado de la viña, se han adueñado de las ovejas, se han adueñado de las congregaciones. Ahora, si usted lee todo esto en esta parábola, precisamente les va a pasar lo mismo. Les va a pasar lo mismo. Ok, ¿por qué? Porque Dios espera que nosotros como líderes trabajemos el pueblo. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo es que el hombre puede dar buenos frutos y no malos frutos? Es a través de la palabra del Señor. Si nosotros no le estamos dando palabra de Dios al pueblo, el pueblo no va a producir frutos. Frutos que sean buenos. O sea, va a pasar como lo que pasó con Israel, que dice que el pueblo de Israel, que representa la viña, en lugar de dar uvas dulces, dio uvas agrias, amargas, hablando de lo malo. Porque ellos produjeron cosas malas, porque sus líderes no trabajaron la vida de ellos, no trabajaron el corazón de la gente a través de la palabra de Dios para que ellos pudieran producir fruto. Y ese fruto es de Dios, no es nuestro. Recuerden, hermano, que lo mismo va a pasar con esta parábola. Dios va a venir, Dios va a regresar por segunda vez. El Señor dijo, voy a volver. Recuérdese que cuando se habla de volver, dice el Señor, oiga bien lo que le voy a decir. En la parábola del sembrador, cuando él da la interpretación de la parábola, dice que al final del siglo, dice, mandará a los ángeles. ¿A qué va a mandar sus ángeles? Dice, a que recojan la cosecha y la engraneren. Y la paja, dice, va a ser atada y arrojada al fuego. Y eso lo dijo él porque recuérdese que en la parábola del sembrador dice de que el dueño se durmió. Y dice que cuando despertó había cizaña en medio del trigo. Y los discípulos, cuando oyeron esa parábola, dice que se sorprendieron y le dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor les dijo, no, déjenla que crezcan juntos. Porque al final del siglo yo voy a mandar a los ángeles a que recojan lo que es mi cosecha, es decir, el trigo, y la cizaña la van a manear en manojos y la van a echar al fuego. Es decir, ¿por qué le dijeron ellos? ¿Por qué el Señor les niega que no recojan, que no arranquen la cizaña? Porque la cizaña, hermano, mientras no ha dado fruto, se parece al trigo. Y querer arrancar cizaña, podemos llegar a arrancar trigo en lugar de cizaña. Entonces, por eso Dios no nos ha puesto a nosotros para que arranquemos lo malo, porque los podemos equivocar. Entonces, esto es lo que el Señor está diciendo. Oiga, entonces ellos creyeron que el dueño se había muerto y por eso golpearon a cada servidor que iba a recoger parte de la cosecha que a él le correspondía. Esos hombres que él golpearon eran los profetas que estaban pendientes del pueblo de Dios. Porque de la manera en que Dios, hermano, edifica nuestra vida es a través de su palabra. A través de los profetas, Dios les enviaba mensajes al pueblo para que el pueblo se mantuviera despierto en el camino correcto y que ellos pudieran hacer la voluntad del Padre, que ellos pudieran hacer cosas que eran la voluntad que Dios quería que ellos hicieran. Entonces, esto dice que precisamente arrendaron y enviaron a estas personas a tomar parte de ellos. Ellos, dice, los mataron. A unos, dice, los apalearon. La palabra apalear no es una palabra correcta. En otras versiones dice los flagelaron, es decir, les arrancaron el cuero cuando los castigaban con vara, como lo que hacían con Pablo. Es decir, y dice, los apalearon, es decir, los flagelaron, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Es la forma en cómo hacía Israel. Recuérdese que cuando dice que a otros los mataron, a unos los flagelaron, a otros los mataron y a otros los
apedrearon. Ahora, recuérdese que en la historia, hermano, Israel hizo eso. Hay algunos, hermanos, profetas, que cuando le hablaban al pueblo que se volviera a Dios, porque ellos estaban haciendo cosas que no eran agradables a Dios, cuando ellos Dios mandaba a estos profetas con el mensaje, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Los azotaban con vara. Es decir, a otros los mataron, como en el caso de Isaías. En el caso de Isaías, por tratar de llevar la palabra y corregir el error que el pueblo de Israel estaba haciendo, un rey lo mandó a cerrar, lo mató. Oiga bien, a otros los mataban, a otros los apedreaban. ¿Se recuerda quién fue el primer mártir según Hechos de los Apóstoles? Fue Esteban, el primer mártir de la iglesia. Ahora, ¿por qué? Dice que Esteban les estaba resumiendo toda la historia de Israel, contándosela, diciéndole cómo Dios había sido con ellos, cómo los había bendecido, cómo los había cuidado, cómo los había librado de muchas cosas. Y Esteban estaba tratando de hacer volver a los líderes, porque eran los líderes. Si los líderes se hubieran vuelto, ellos hubieran sembrado ese fruto, sembrado la palabra en los corazones del pueblo y ellos se hubieran vuelto a Dios. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando Esteban les estaba hablando la palabra de Dios, le estaba resumiendo la historia de ellos mismos. Dice que ellos se tapaban los oídos. ¿Cuál es la finalidad de taparse los oídos? No queremos escuchar. No queremos escucharte, estamos bien como estamos. Y dice, y crujían los dientes. Crujir los dientes es decir que estaban endemoniados. Estaban llenos de odio, de rencor, de ira, porque a través de la palabra que Esteban estaba llevando, les estaba dando la llaga. ¿Y qué es lo que hicieron para tratar de callar a Esteban? Dice que lo sacaron y lo apedrearon. Es decir, Israel hacía todo esto. A unos los apaleaban, es decir, los castigaban, los flagelaban, a otros los mataron, a otros los apedrearon. Esto lo hacía Israel con la finalidad de no escuchar la palabra del Señor, de no escuchar a los profetas. Oiga bien. Ahora, y dice que el dueño de la viña, oiga bien, dice que dijo, el propietario, versículo 36, volvió a enviar a unos servidores más numerosos que la primera vez. Oiga, es decir, ya habían mandado 3 grupos. A unos los flagelaron, a otros los mataron, a otros los apedrearon. Ahora dice que el propietario de la viña vuelve a mandar un grupo más grande para hablarles. ¿Y cuál es ese grupo más grande? Después de los profetas, eran los apóstoles. Hicieron lo mismo con ellos. Es decir, de que Dios no se cansaba, hermano, de estarles enviando gente para que se volvieran, de estarles mandando palabras, de estarles mandando arrepiéntanse a través de los profetas, a través de los apóstoles. Dios quería recoger, como dijo el Señor, cuántas veces he querido recogerte, como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. La palabra no quisiste habla de rebeldía. Oiga bien, habla de rebeldía. No quisieron que yo los reuniera. Dios hizo todo, hermanos, por tratar de reunir a su pueblo, a hacer la voluntad de Dios, pero ellos no quisieron. Entonces dice que el dueño, el propietario, manda un grupo más grande, es decir, hablando de los que son los apóstoles. Dice, ¿para qué? Dice, más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Oiga bien, si nosotros conociéramos la historia de cómo murieron precisamente los apóstoles, nos daremos cuenta, hermanos, que muchos de los apóstoles murieron a manos del pueblo judío. Oiga bien, fíjese que hay historias de apóstoles que dice de que a uno de los apóstoles les estaba predicando desde el templo, desde la parte alta del templo. Ahí le estaba predicando de lo que se conoce como el ala.
del templo. Dice que ahí estaba uno de ellos, uno que se llamaba Santiago. Oiga, dice que les estaba hablando de la palabra de Dios, que arrepintieran. Oiga, ¿dónde se había subido para que todos lo oyeran? Y dice que unos malvados, unos judíos se subieron a esa área donde él estaba y desde allá lo aventaron. Desde allá lo empujaron. Es decir, Israel, hermano, hizo eso una y otra vez y lo mismo lo hizo con los apóstoles. Es decir, los mataron, hicieron lo que quisieron con ellos. Ahora, y dice aquí, oiga, dice, versículo 37, por último envió a su hijo pensando, respetarán a mi hijo. Oiga, y por último, dijo, enviaré a mi hijo. Y él pensó, lo respetarán a él, respetarán a mi hijo. Ahora, un propietario, hermano, sabiendo lo que habían hecho con estos trabajadores de él, lo primero que hubiera hecho, ajustar cuentas. Es decir, no hubiera enviado más. Entonces, pero cuando Dios dice que envía a su hijo, sabiendo lo que habían hecho, oiga bien, sabiendo lo que habían hecho, él hubiera dicho, no, si mandó a mi hijo, lo van a matar. Pero él lo mandó, dijo, a lo mejor lo respeten a él. Ahora, ¿de qué nos dice esto? Que al mandar a su hijo, nos está hablando de la paciencia que Dios tenía con esa gente malvada. De la paciencia. Oiga bien. Porque enviar a su hijo, dijo, tal vez lo respetarán. Él sabía lo que iba a hacer con su hijo, pero aún así lo envía. Es decir, ¿por qué? Porque él tenía una gran paciencia, esperando que a lo mejor si su hijo llegaba y les hablaba, ellos cambiarían. Pero no cambiaron. Hicieron lo mismo con su hijo. Ahora bien, dice acá, dice, respetarán a mi hijo, versículo 36. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la herencia. Matémoslo. Oiga, este es el heredero, es decir, ¿el heredero de qué? De las promesas mesiánicas. Jesús, él era el heredero de las promesas mesiánicas. Entonces ellos dijeron, este es el heredero, entonces quedémonos nosotros con la herencia. Y dice que lo mataron. Ahora bien, dice, cuando venga el dueño de la vida, de la viña, oiga, cuando venga, habla de un regreso. Cuando venga el dueño de la viña, dice, oiga bien, ¿qué hará con ellos? Es decir, con los que mataron a sus siervos y mataron a sus hijos. Y oiga bien lo que dice Lucas. Los oyentes de Jesús le contestaron, ¿hará morir sin compasión a esa gente tan mala? Y arrendará la viña a otros que le paguen a su debido tiempo. Oiga, qué tremendo. Oiga lo que el Señor va a hacer con esos líderes. Dice, fíjese lo que dice Lucas. Eso lo estamos leyendo en Mateo. Pero en Lucas, mire, hay otros detalles. Y dice, el dueño de la viña se dijo entonces, ¿qué hacer? Voy a enviar a mi hijo muy querido. A lo mejor lo respetarán. Pero al verlo, los trabajadores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la herencia. Lo arrojaron pues fuera de la viña y lo mataron. Oiga, y lo mataron. Lo arrojaron fuera de la viña. Ahora, ¿por qué no querían matarlo en la viña? Porque su sangre iba a contaminar la viña. Eso es lo que ellos pensaban. Que su sangre iba a contaminar la viña. Y por eso dice que lo sacaron fuera de la viña. Y allí lo mataron.
Ahora, cuando dice que lo mataron fuera de la viña, está hablando que la muerte de Cristo, oiga bien, no iba a quedar dentro del círculo del judaísmo. Que la muerte de Cristo no solamente iba a ser útil para los judíos, sino que iba a proporcionar salvación a todo el mundo. Es decir, su muerte no iba a ser solo para los judíos, su muerte iba a ser para todo el mundo. Porque recuérdese que en Hebreos nos habla, el capítulo 13 nos habla, que dice que Él murió fuera de la puerta, fuera de Jerusalén. Fuera de Jerusalén. Es decir, que a Él lo mataron fuera de Jerusalén. Es decir, ¿por qué? Porque su muerte no solamente iba a tener efecto en la vida de los judíos. Es decir, su muerte no solamente iba a abarcar a un grupo de personas, sino que iba a abarcar a todo el mundo. Es decir, al morir fuera, está diciendo que su muerte no solo no iba a quedar dentro del círculo del judaísmo, sino su muerte iba a abarcar a todas las personas del mundo entero. Ahora, pero como les repito, ¿cuál es la finalidad de Dios? Porque aquí dice, ¿qué hará? Dice, oiga bien, cuando dice, oiga bien, versículo 15, lo arrojaron pues fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué les hará el dueño de la viña? ¿Hará morir a estos trabajadores y entregará la viña a otros? ¿Qué hará? Dice, hará morir a estos trabajadores que arrendaron la viña. Oiga bien, ¿por qué los hará morir? Y esto habla de algo muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque el propósito, oiga bien, el propósito de Dios con estos líderes era que trabajaran la vida del pueblo, para que dieran frutos para Dios. Recuerden que los frutos que las personas dan no son para nosotros, son para Dios. Entonces, ¿pero qué pasó? Los líderes no trabajaron al pueblo de Dios. Al no trabajarlo, oiga, el pueblo se corrompió. ¿Y cómo lo podían trabajar para que diera un fruto? A través de la palabra del Señor. Pero recordémonos que los líderes religiosos en los tiempos de Jesús, la palabra de Dios ya no la usaban. Ellos estaban usando tradiciones de hombre. Oiga bien, tradiciones humanas. Jesús se los dijo. Ustedes les dijo, han puesto las tradiciones de hombres por encima de la palabra de Dios. Es decir, ellos ya no usaban la palabra de Dios. ¿Y qué podíamos sacar de eso? Lo mismo está pasando ahora en día, hermano. Hay muchos líderes que solo están entreteniendo al pueblo. No están usando la palabra de Dios. Están solamente entreteniendo al pueblo. Y eso es muy peligroso. Porque si no nos dan palabra de Dios, no vamos a producir frutos en nuestra vida. Lo que hace que nuestra vida produzca frutos, ¿sabe qué es? Es la palabra del Señor. Una iglesia sin palabra de Dios, una congregación sin palabra de Dios, es una iglesia que se muere. Es una iglesia que está a punto de morirse. ¿Por qué? Porque solamente la están entreteniendo. Y eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Hay muchas congregaciones, hay muchas iglesias que no les están alimentando con la palabra de Dios. Por eso si usted ve, mucha gente anda de un lado para otro a ver dónde haya que le digan lo que quiere. Oiga, qué tremendo. Es decir, pero el propósito de Dios con los líderes es eso. Recuérdese que el apóstol Pedro en sus cartas, él dice, oiga bien lo que le dice a los líderes. Apacentad la grey de Dios que está en medio de vosotros. Oiga, apacentar, es decir, alimenten al pueblo de Dios. Aliméntenos. Pero ¿cómo lo vamos a alimentar? ¿Con cosas del mundo? ¿Cómo lo vamos a alimentar? ¿Sin palabra? Nosotros, hermanos, el alimento para nuestra vida es la palabra de Dios. Ese es el alimento
que puede nutrir nuestra vida y que puede dar hacer que dé buenos frutos en nuestra vida. Por eso dice que hay que apacentar la grey de Dios, dice a los líderes que está en medio de vosotros. Dice, no por fuerza, ni por ganancia deshonesta, es decir, por dinero. Hay que apacentarla, pero no esperando un pago. Oiga, porque cuando aparezca, dice, el príncipe de los pastores, recibiréis vuestra recompensa. Es decir, nosotros tenemos que apacentar al pueblo de Dios, apacentarlo, es decir, alimentarlo con la palabra del Señor. Es a través de la palabra del Señor que Dios puede hacer que nuestra vida fructifique y dé fruto. Pero si los líderes no están haciendo eso, hermano, va a pasar lo mismo. Va a haber juicio. Y como dice, ¿qué hará el dueño de la viña con estos trabajadores malos? ¿Qué hará? Dice, los va a matar. Matar habla de juicio. Y eso, hermano, debería de mantenernos a nosotros un poco a la expectativa, porque si habla de juicio, es decir, que muchos pastores van a ser juzgados de una manera severa, porque ellos no cumplieron el papel que Dios esperaba. ¿Y cuál es el papel que Dios espera de los líderes, de los pastores? Que es el papel que Dios espera que ellos desempeñen. Es alimentar al pueblo, alimentarlo con palabra de Dios, no alimentarlo con basura, no alimentarlo con cosas del mundo, como muchos están haciendo ahora. Dios espera que nosotros como líderes cumplamos ese propósito de Dios, que desempeñemos nuestro papel, que cumplamos lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Es decir, llevar la palabra de Dios al pueblo para que ellos puedan nutrirse. Recordemos lo que Santiago dice, hermano. Por eso Santiago recomienda y dice, no se hagan maestros, no se hagan pastores muchos de vosotros. No se hagan. ¿Por qué? Santiago da una advertencia que no hay que meterse en estos terrenos. ¿Por qué? Porque dice, porque van a acarrear mayor condenación. ¿Por qué un pastor, por qué un líder puede acarrear condenación de parte de Dios? Porque no desempeñó el papel. ¿Cuál papel? Alimentar al pueblo con la palabra del Señor. Ese puede ser juicio. Recuerden que Jesús dijo que a aquel que se le da, así también se le va a demandar. Si a nosotros Dios nos da, no es para que no nos quedemos con ellos, es para que se lo demos al pueblo. Porque Dios nos va a demandar mucho más a nosotros como líderes que a cualquier persona que está dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque a mayor qué? A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Es decir, si nosotros conocemos qué es lo bueno que tenemos que hacer con la iglesia y no lo hacemos, Dios nos va a enjuiciar más severamente. Por eso usted debe de detenerse. Si usted quiere ser pastor, oiga bien, piénselo. Piénselo. Porque si usted quiere ser pastor solo por dinero, por hacer dinero, usted se está poniendo la soga al cuello. Usted se está acarreando juicio para usted mismo. Porque Dios no espera que nosotros saquemos provecho de esto que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios no quiere que nosotros nos enriquezcamos de lo que Él ha puesto en nuestra vida. El propósito de Dios es ese, hermano. Los líderes no trabajaron al pueblo porque ellos, la palabra de Dios, la habían dejado de lado. Estaban enseñando como palabra de Dios, les dijo Jesús, mandamientos humanos, mandamientos de hombres.
¿Cuántas iglesias, cuántas congregaciones ahora en día no enseñan cosas humanas en lugar de estar enseñando cosas espirituales? La palabra de Dios es clara, hermano. Dios es claro. Hay un desempeño grande y una gran responsabilidad sobre los líderes. Y también responsabilidad sobre las personas que están en las congregaciones. Porque si usted sabe que no lo están alimentando, ¿qué hace? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué no le pide a Dios? ¿Por qué no le ora? ¿Por qué no le dice, Señor, dame un lugar donde haya palabra de Dios, donde pueda ser alimentado, donde mi vida se nutra, donde mi vida pueda dar fruto? ¿Por qué no lo hace? Porque quiere que lo estén engañando, quiere que lo estén alimentando con falsas promesas. Recuérdese lo que Pedro dijo, y termino con esto. Dice, desead como niños la leche espiritual, pero no adulterada. Cuando habla de leche, habla de la palabra de Dios. Oiga, dice, deseen como niños la leche, leche espiritual, pero que no esté adulterada. Para que por ella, dice, crezcáis para el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, nosotros tenemos que anhelar esto, esta palabra. Esta es la leche espiritual que a nosotros nos nutre, nos alimenta y hace que nosotros demos frutos de justicia. Si su pastor, su líder, no está haciendo esto, si usted sabe eso, pídale dirección al Señor. Porque si usted se mantiene en ese lugar, no solamente los líderes van a ser juzgados, sino también usted. Porque sabía lo que ellos estaban haciendo y no hizo nada para hacer que su vida crezca. Así es de que, hermano, yo pienso que Dios es claro en la forma en cómo Él nos habla. Es decir, Dios va a traer juicio y un juicio severo a los líderes. Oiga bien, y no solo a los líderes, sino al pueblo mismo por haber callado, por no pedir que se les dé alimento espiritual. Exacto. Por haber aceptado esa mentira. Recuérdese lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Dice que por eso Dios, dice, les envía un poder engañoso. Dios les envía un poder engañoso para que no crean a la verdad y se condenen, porque no quisieron oír la verdad. Entonces, cuando usted acepta la verdad, usted puede ser condenado también, porque le ha dado la espalda a la verdad. Porque dice Pablo que no se complacieron en la justicia. ¿Qué es complacerse en la justicia? Complacerse es deleitarse en la palabra de Dios, en la justicia de Dios. Recuérdese que el Salmo nos pide que hay que deleitarnos en Jehová, deleitarnos a sí mismos, es decir, deleitarnos en Él, en su palabra, en su justicia, en su misericordia, en su verdad, para que nosotros podamos producir frutos para Dios. Así que, hermano, yo lo dejo. Dios le bendiga, Dios le guarde y también deseándole fortaleza a la familia del pastor Alfredo Gámez, un pastor muy querido, muy amado, que al día de ayer perdió a su hijo. Fue mi pastor en mi país y espero que Dios le dé fortaleza a él, a su familia, a su esposa, a todos ellos, ¿verdad? Y que Dios los bendiga de una manera especial. Gloria a Dios.